Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Muy buen día, espero que estén muy bien. Gracias por regalarnos un ratito de su tiempo nuevamente. El día de hoy vamos a platicar temas muy interesantes con un invitado especial que por ahí nos encontramos en la red y que tiene también ya algún tema de información que por aquí nos va a comentar en un ratito y que vamos a hablar de temas de la industria automotriz nuevamente, pero ahora viendo la perspectiva de lo que está dentro de lo que es la manufactura como tal, algunos temas bien relevantes. Y pues vamos a aprovechar para profundizar en algunos riesgos específicos que no necesariamente hemos visto antes con el nivel de profundidad que vamos a verlos el día de hoy. Edgar Delgado, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Héctor, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Un gusto que me hayas invitado y pues un saludo a tu audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Aún al contrario, el gusto es nuestro. Vamos a echar una buena conversación y vamos a desmenuzar algunos temas relevantes, pero no sin antes, primero que nos platiques un poquito acerca de ti, danos un poco de contexto de la parte académica, de la parte profesional y todo lo que nos quieras platicar acerca tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo soy ingeniero mecánico electricista. Soy egresado del TEC de Monterrey. También tengo un máster en administración de empresas en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues he trabajado toda mi vida en áreas de manufactura para diferentes sectores industriales, con una énfasis en el trabajo en la industria automotriz, con diferentes empresas que proveen de autopartes al sector automotriz, y pues afortunadamente eso me ha servido para poder apoyar a otras empresas actualmente. Me dedico a la consultoría, entrenamiento, auditoría de empresas de manufactura automotriz, principalmente en México, y pues mi trabajo es ayudar a que la manufactura automotriz mexicana sea considerada entre las mejores a nivel mundial. Y a eso me dedico, mi estimado. Ahí la llevamos, Ahí la llevamos, sí. Qué padre. Oye, pues mira, en principio quiero que te sientas súper relajado, va a ser una plática muy casual y lo más importante es que, como siempre les decimos, pues son temas que nosotros como profesionales les vamos a compartir y no tienen nada que ver con el punto de vista de ninguna institución en particular. Es parte de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos pensado, vivido, experimentado y ojalá les sea de utilidad. Excelente. Muy bien. Bueno, pues entonces, en principio, pues este tema o este podcast es de hablar de gestión de riesgos, de control interno, de auditoría interna. Platícanos los riesgos que normalmente te topas tú en la parte que te toca ver dentro de la industria automotriz o en general en la manufactura. Sí, Héctor, mira, te comento, la gestión de riesgos dentro del sector automotriz es muy importante, puesto que no debemos olvidar que se fabrican productos, componentes que pueden tener un impacto directo en la seguridad de los usuarios finales, los que manejan los vehículos, además de los vehículos que están junto al vehículo en cuestión. Y entonces debemos asegurar, y vamos a decirlo de forma muy clara, que no se mueran los clientes. ¿Sí? Entonces eso no es algo menor. Entre el sector automotriz existen normas, reglas que debemos de seguir para asegurar que los riesgos han sido entendidos durante el diseño de los productos, pero también durante la manufactura de los productos. Puede haber fallas durante el diseño, efectivamente se pueden seleccionar materiales incorrectos, se pueden seleccionar espesores, características en los productos que no van a entregar el desempeño deseado, pero también durante la manufactura podemos manufacturar mal, equivocarnos de componente, no soldar en forma correcta, y entonces nosotros tenemos por norma dentro del sector automotriz cumplir con análisis de fallas para el desarrollo de los productos y para el desarrollo de los procesos de manufactura. Eso es ineludible, y todos los proveedores actualmente del sector automotriz, todos los proveedores de autopartes, deben mostrar evidencia de que han hecho sus análisis de fallas para el producto y para el proceso de manufactura. Eso es obligado, además de otros análisis que hay en otros temas, muchos durante el desarrollo de un producto y de un proceso, pero esos son obligados. Entonces el tema de riesgos es totalmente relacionado con el sector automotriz. Y fíjate que la manera en que lo conceptualizas, normalmente no lo vemos tan claro y tan puntual como ahorita dijiste. A ver, el riesgo es de que se muera mi cliente.
¿sí? Eso tiene impactos, hablando, digamos que en temas más técnicos de la parte estratégica y demás, pues que te viene a pegar en temas reputacionales, que te viene a pegar en temas comerciales, te viene a tener sanciones por cumplimientos o incumplimientos normativos, pero así como lo dijiste, es algo que creo que es muy fácil que la gente lo entienda, ¿no? O que debiera ser, para que entonces podamos empujarlos a que cumplan con lo que tienen que ejecutar cada quien. Ahorita dijiste varios procesos dentro de lo que platicabas. Si lo fuéramos partiendo en pedacitos, el primero sería la parte de gestión de los proyectos, a lo mejor. Bueno, antes de ir a ese detalle, Héctor, quiero comentarte algo. No es casualidad que los recalls más grandes de la historia automotriz han sido en este siglo. Las fallas más grandes, más costosas, con mayores impactos a nivel financiero o de reputación, como comentas, para las armadoras, han sido en los últimos 20 años. No estamos hablando del siglo pasado. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día tenemos una situación de alta innovación, con tiempos de desarrollo reducidos, mayor complejidad en los productos, y la evidencia nos dice que estamos fallando. Por eso es que hoy en día, incluso Automotriz ya ha hecho esta revaloración de los niveles de riesgo, y hoy, anteriormente encontrabas que el incumplimiento legal estaba al mismo nivel de riesgo que el daño físico al usuario final, o temas de seguridad. Hoy en día la seguridad literal ya es primero, el riesgo más grande es la seguridad, se está privilegiando la seguridad incluso sobre el cumplimiento regulatorio. Entonces, uno de los grandes cambios, pero son recientes, donde Automotriz dice: prefiero enfocarme en el tema de proteger a mis clientes y dejar en un segundo lugar, no muy lejano, pero en un segundo lugar, el tema de cumplimiento regulatorio. Creo que eso es importante que se entienda. No estamos hablando de un tema de cumplir leyes, obvio está incluido el cumplir la ley, pero estamos hablando de proteger a los clientes, a los usuarios. Y creo que tiene mucho que ver también con el tema de la sostenibilidad del negocio a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Si no logras el objetivo de dar el producto y el servicio con la mejor calidad para que el cliente esté bien, obviamente no puedes trascender. Claro, creo que todos entendemos que matar clientes no es buen negocio, ¿verdad? Definitivo. Entonces lo ha entendido muy bien Automotriz, y por eso tanto énfasis en las metodologías, en las normatividades para ese tipo de análisis. Y como bien comentas, todo empieza desde la gestión del proyecto. Durante el desarrollo de un nuevo producto se deben considerar etapas específicas para el análisis de fallas. Es decir, debes tener un tiempo considerado dentro de toda tu programación para en qué momento vamos a analizar las fallas en el desarrollo del producto, y en qué momento, ya en etapas posteriores, vamos a analizar las fallas para el desarrollo del proceso de manufactura. Y ambos tienen que cumplir con regulaciones, pero además deben asegurar que no hay impactos para el usuario final, por un lado, pero también están en riesgo nuestros propios operadores. También puede haber una falla en la operación, y también puede morir nuestro operador. Entonces realmente estamos cuidando diferentes frentes, incluyendo el operador de nuestro cliente. Entonces aquí ya es un tema de que nadie tiene que tener impactos en su integridad física. Si durante el desarrollo de los proyectos se hace ese análisis, hacemos nuestro trabajo y aseguramos que esos frentes peligrosos o de alto riesgo están cubiertos. Sí, ahí normalmente en ese proceso de desarrollo, ¿cuáles son las principales situaciones que vienen posteriormente a repercutir de forma negativa? No sé si es más la parte creativa, la parte de aterrizarlo en un prototipo, o como bien mencionas, la parte de que ya nos llevamos mucho tiempo acá y nos quedó bien poquito tiempo para hacer todas esas validaciones que son necesarias antes de mandarlo a producción. Mira, en el entorno actual, Héctor, están sucediendo situaciones muy particulares en el sector. Encuentras por un lado la necesidad de innovación, lo cual es muy bueno. El problema de la innovación o de las nuevas tecnologías es que hay muy poca historia detrás de ellas. No las conocemos. No es como el diseño mecánico en un vehículo, que ya lo conocemos, ya tenemos más de 100 años fabricando transmisiones, direcciones. Aquí hablamos de software, hablamos de electrónica. Innovación es buena, sin embargo no hay historia. Al mismo tiempo tenemos una falta de regulaciones por esa misma novedad en cuanto a los nuevos sistemas.
tenemos reducción de tiempos de desarrollo porque queremos ganarle la competencia, queremos lanzar el producto primero y más innovador. No tiene nada de malo eso, pero entonces deberías tener detrás un sistema súper robusto de análisis de fallas, porque estás tratando de prevenir las fallas del futuro, las fallas que no conoces. Y para eso existen metodologías, existen formas de hacerlo que los profesionales del sector automotriz deben conocer y sobre todo se deben dar, y aquí entro con otra restricción, los recursos suficientes para hacer los análisis. A veces no tenemos la capacitación, no tenemos al personal, no tenemos el tiempo, o a veces me he encontrado con que no tienen ni la sala o el área de trabajo donde se van a desarrollar esos análisis. Entonces no es un tema yo pienso, de desconocimiento o de que sea algo imposible de hacer o de falta de capacidad. A veces es un tema de que en la planificación no se consideran los tiempos, los recursos, las competencias, y eso provoca, insisto, que en los últimos años tengamos los recalls más grandes, más costosos de la historia automotriz. Sí, y todos estos elementos que tienen que estar bien balanceados, normalmente en estas áreas, ¿quiénes serían los principales responsables de que se dé? De que se dé, obviamente, a la hora de ejecutarlos, pero de que se dé también en la gestión con la alta administración para que se les puedan entregar todas las herramientas y tiempos y recursos necesarios. Pues mira, aquí hay varios, yo diría varios frentes. Por un lado, te voy a decir que también tenemos a los clientes que no se dejan ayudar. Entonces el cliente te dice, te doy este negocio, pero tienes 3 meses para hacer el desarrollo porque urge. Entonces es claro que no se van a poder realizar todas las actividades que un desarrollo robusto requiere. Entonces también tenemos ese tema de los clientes. Y a veces yo les digo a las empresas, bueno, es que el negocio así viene, tienes que tratar de priorizar. Y bueno, hay muchas cosas que no vas a alcanzar a cubrir, estoy de acuerdo, pero al menos que no mueran los clientes. Esa debe ser tu prioridad número uno. Si ya después tenemos que tener retrabajos, tenemos que tener que nos devuelvan el embarque, bueno, eso lo podríamos afrontar de alguna forma, sí, lo podríamos soportar, pero ¿cuántos clientes muertos puedes soportar? Entonces ahí tenemos que empezar a priorizar, y entonces ahí requieres el soporte de la alta dirección, donde tiene que, en el tiempo disponible, tiene que priorizar cuáles son las actividades que se harán y cuáles no. Y yo espero que la alta dirección no deje fuera las actividades de análisis de riesgo, porque no puedo imaginar peor riesgo que no hacer análisis de riesgos. Es un tema de auditores, ¿no? El peor riesgo es el desconocido, el peor riesgo es el que no has visto. Sí, y yo te diría otro, o sea, lo peor es que lo hayas hecho y que no hayas ejecutado lo necesario para que no se materialice. Bueno, incluso aceptar el riesgo es una decisión, pero no conocerlo, es decir, no me lo presentes, eso me parece que es irresponsable y definitivamente no es lo que se espera de la alta dirección. Si la alta dirección piensa que saltándose esos temas está haciendo un gran trabajo para la empresa, que está logrando los objetivos de la empresa, tiene que dejar de hacer eso y enfocarse en la prioritaria. Sí, y tocas ahí un buen tema también, que muchas veces no hay una participación de comunicación de la alta administración hacia las diferentes áreas que van a ejecutar todas las actividades en cuanto a los objetivos estratégicos. Y por eso también no hay ese balance o esa comunicación en cuanto a la priorización de las cosas. Sí tiene que haber trabajo, workshops donde la gente operativa y la gente administrativa y la alta administración pongan todo sobre la mesa y juntos definan cuáles son los temas importantes, para que todos estén en el mismo canal y que vayan ejecutando todos esos en el orden que todos acordamos, porque tiene una razón de ser, no nada más para la operación, sino también para la parte administrativa, para la gente comercial, para la gente que va a ir a reportar con los dueños o con los accionistas. Entonces eso también es bien relevante. Entonces hablábamos de la gestión con los clientes. ¿Qué otro frente podemos tener? Pues mira, un problema del análisis de riesgos en automotriz es que no siempre se entiende cuál es el entregable. Y creo que eso pasa en muchos otros sectores, es decir,
hay un requerimiento normativo, hay una obligación de hacerlo, pero termino haciéndolo, o la organización termina haciéndolo para cumplir con la norma o para cumplir con el auditor. Entonces te encuentras análisis de riesgos hechos, vamos a decirlo así, para cumplir, donde no se llega al detalle necesario, donde no se actualiza acorde a la última información de campo, por ejemplo, donde no se incorporan las lecciones aprendidas de la industria en general. Es decir, no tienes que sufrir tú todas las fallas, también fallan tus competidores, también fallan productos similares, y eso debería ser también para ti fuente de alimentación de tus propios análisis de riesgos. Entonces también quiero que no se entiende el entregable o la utilidad y lo dejamos en las empresas como algo que nos lo pide el auditor, ya entrégaselo y que ya cumplamos y ya no quiero que me esté molestando con eso, ¿no? Cuando, insisto, el propio entorno está lleno de nuevas formas de fallar. Tienes nuevos clientes, nuevos mercados, nuevas tecnologías, tienes ingenieros cada vez más jóvenes, más orientados no tanto al diseño clásico, sino con más herramientas, y en ese entorno hay oportunidades, pero también hay muchos riesgos, nuevos riesgos. Sí, y ahí sí entra un punto clave que mencionaste también hace rato, el tema de la capacitación en todos los niveles. Y una capacitación que sea muy práctica también, para efectos de que vean las implicaciones reales que tiene hacer o dejar de hacer algo, o hacerlo con una falta de conciencia y de precisión y de personalización, porque muchas veces, como dices, lo hacemos, pues hace el estándar, llénalo, incluso ponemos a la gente de menor nivel a que haga el llenado de los formatos, medio lo revisamos y lo pasamos, y ya con eso nos volteamos según nosotros a hacer el trabajo que nos están solicitando, cuando en realidad los análisis de riesgo en todos los niveles de la empresa son herramientas muy buenas para poder tomar mejores decisiones, incluso para prevención, para detección, para corrección, o incluso para encontrar nuevas oportunidades de negocio de algo que vemos que nos puede explotar más adelante. Podemos incluso sacar nuevas líneas de negocio, nuevos procesos. Ahora, dejando o pasándonos al siguiente eslabón, que sería la parte de producción. Una vez que ya hicimos todos estos ejercicios, ya tenemos algo que vamos a enviar a que se fabrique, ahí, ¿cuáles son los principales riesgos que nos encontramos? Bueno, como bien comenta Héctor, el análisis de riesgos es la base para la toma de decisiones. Entonces, no tienes claro qué es lo que hay que controlar en tu proceso de manufactura si no tienes el análisis de riesgos. No tienes claro a qué hay que darle mantenimiento, por ejemplo, en las máquinas, si no entiendo cuál es el riesgo. Entonces, tengo que cambiar un filtro, ¿cómo sé cuál cambio? ¿El A o el B? ¿Cuál es primero? Vamos al análisis de riesgos y nos debe dar la respuesta. ¿Qué podría tener mayor impacto? ¿Qué falla podría impactar de forma más severa a la organización? Entonces, una vez que nosotros hacemos estos análisis, tenemos que aterrizarlos ya a prácticas diarias de control, donde ya tenemos que cuidar ciertos, hablando del tema de manufactura, ciertos parámetros en el producto, ciertos parámetros en el proceso, y donde se pierde esa liga, como bien decías, o donde está el eslabón más débil, es que a veces nosotros queremos empezar a controlar ya en producción sin tener los análisis de riesgos. Entonces ahí hay dos escenarios muy probables. Uno es que termines sobrecontrolando, lo cual sería el mejor escenario, más costoso, pero al final proteges al cliente, o el peor escenario, que sería el tener un subcontrol, donde estás tú omitiendo controles necesarios y no tienes la conciencia del impacto que puede tener en procesos posteriores o en tus clientes, e incluso, como ya lo hemos platicado, el impacto que podría tener en conservar o preservar la integridad física del usuario final, o de tus propios compañeros de trabajo, o del operador del cliente.
Entonces tenemos esa parte donde no sabemos de dónde vienen las cosas, no tenemos la certeza de que esto venga de un análisis serio de riesgos y empezamos a definir nuestros propios controles. ¿Basado en qué? A veces en la buena intención, a veces en la experiencia y a veces queremos ahorrarnos los controles y queremos hacer ahí algún tipo de reducción o de subcontrol. Y que también tiene mucho que ver con, hay una cantidad de trabajo programada en cierto periodo de tiempo, pero luego vienen todos los proyectos especiales que aparte se los montas a la misma gente en el mismo horario y que se vuelve todavía más complejo empezar a malabarear dos pelotitas. Y luego viene un requerimiento de un órgano regulador y ya están tres cosas y están malabareando en el mismo tiempo con las mismas herramientas. Hay alguien que tiene que hacer una evaluación de cuando ya está saturado el equipo y que los procesos no van a salir con el nivel de calidad que se requiere para lo normal, más para todo lo que me estás poniendo como proyecto especial. Bueno, se supone que precisamente tenemos el análisis de riesgos en los propios procesos de desarrollo. Uh-huh. Es decir, yo como organización querer meter más productos cuando tengo mi capacidad saturada, eso es un riesgo altísimo. Uh-huh. De diversas formas. Riesgos de no entregar a tiempo, riesgos de no cumplir con la calidad, riesgos de no tener los recursos suficientes. Se supone que tiene que haber análisis de riesgos previo al inicio del proyecto de desarrollo. Igualmente cuando hay cambios en los procesos, tiene que haber un proceso de gestión de cambios que también incluye análisis de riesgos. Entonces, en la teoría, las normas nos dicen que no debería de suceder eso. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo que comentamos, pensamos que es fácil repartir los controles o omitir los controles o reducir las frecuencias de control o reducir los tamaños de muestra, las evidencias, y entonces empezamos a debilitar nuestro sistema de control, que de por sí estaba diseñado para ser el óptimo mínimo necesario y todavía lo empezamos a estresar, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso que me acabas ese escenario que acabas de plantear es la receta del fallo, ¿no? Cuando quiero tener, y me gustaría agregar que también he visto empresas que en la misma línea corren no nada más diferentes productos, sino de diferentes sectores industriales, es decir, que tienen diferentes requerimientos. Entonces, a eso agregale que cada producto tiene sus propios requerimientos y se vuelve hipercomplejo, cuando no debería de ser así. Se supone que dentro de tu propio análisis de riesgos tú tendrías que definir o decidir si vas o no vas con ese nuevo producto, si vas o no vas a aceptar esa nueva capacidad porque no tienes los recursos suficientes. No sé, no puedo entender si estas empresas realmente le hacen un favor a su corporativo al tomar nuevos productos con capacidades limitadas. Habría que entender el trasfondo de por qué te someterías a ese riesgo. Pero bueno, es lo que es muy común que suceda en muchas organizaciones. Sí, y ahí también pudiéramos vincularlo un poco con otros riesgos fuera de lo que es la parte operación y que son, por ejemplo, los famosos bonos que van ligados a que cumplas sí, con cierto trabajo, pero también se pueden incrementar conforme vayas haciendo actividades adicionales o que tienes que ejecutar forzosamente las actividades de documentación para cierto proyecto, no sé qué, y que eso viene también como parte de los elementos o los factores que suman o restan a tu bono de compensación. Creo que las organizaciones ya eso está cada vez más entendido, pero hasta hace algunos años todavía encontrabas empresas del tipo ¿qué quieres? ¿Calidad o cantidad? Y tenían esa duda con qué debo de cumplir. Creo que eso ha ido mejorando poco a poco. Creo que se entiende que no es nada más calidad o cantidad, sino que también es a tiempo, en costo, cumpliendo regulaciones de seguridad, cumpliendo impacto ambiental,
cumpliendo consumo energético. Es decir, los requisitos han crecido. Sí. Ha crecido y ya no sería aceptable que tu desempeño sea ligado a solo uno de estos factores, porque eso puede poner en riesgo a los demás. Ejemplo, cada vez se ve menos, pero muchas organizaciones todavía ligan el desempeño de las áreas de compras a los ahorros. Y entonces el comprador, su incentivo es buscar proveedores de la basura, ¿verdad? Y sacar los peores proveedores. Pero baratos. Pero baratos. Sí. Y él ha hecho muy buen trabajo cuando está metiendo en riesgos o está creando nuevos riesgos en otras diferentes áreas. Entonces esa visión hacia yo solo tengo una cosa que cumplir, creo que no es efectiva. Y si las organizaciones están aún trabajando en esos esquemas, deben de dejar de hacerlo. Y debemos tener la foto completa, se reparte la foto completa. No todas las áreas cumplimos con todo, podemos entender que el cumplimiento no es de una sola área, sino es el cumplimiento total. Al final, por cualquiera de estos aspectos que te dije, el producto no lo pueden regresar a los clientes. O porque llegó tarde, porque no llegó completo, porque llegó con mala calidad, porque no cumple con regulaciones materiales, porque viene mal empacado, por diversas situaciones. Entonces ya no es un tema de yo cumplo y mi área está muy bien, no sé por qué el cliente estará tan enojado, ¿no? Y con penalizaciones financieras, y si se paró su línea de producción con una penalización para ti, pérdida de clientes, pérdida de participación de mercado, o sea, los podemos ir escalando claro. hasta los objetivos estratégicos, claro. Por el simple hecho de no estar haciendo, no tener esa visión integral de la afectación que puede detonarse cuando haces o no haces algo. Ahorita que dices, ha ido cambiando, pues bien mencionas que los requerimientos se van haciendo cada vez más. El cambio se ve reflejado a través de incorporar nuevo personal más especializado, nuevas áreas, más recursos, mejores herramientas tecnológicas, en donde es donde pareciera que está mejorando en un mayor volumen. Hay diferentes formas. Definitivamente los sistemas automatizados han ayudado. O sea, por ejemplo, hoy en día en algunas empresas no pueden solicitar, no pueden comprar a un proveedor si no ha sido o no está liberado el proveedor por calidad, por ejemplo. O a mí me pasa, cuando yo quiero vender una empresa tengo que pasar por todo un proceso con finanzas primero antes de que te den una orden de compra. Entonces se van diseñando sistemas cada vez más robustos en ese sentido, precisamente para evitar que haya fallas. Ya no es tan fácil que tú te muevas como que hagas lo que tú quieras, ¿no? Como que tienes que ahora pasar por estos procesos. No necesariamente creo que sea un tema de capacitación, más bien yo creo que es un tema de día a día, que los sistemas están forzándonos, y a mí me encanta ese concepto, los sistemas nos están forzando a que hagamos las cosas bien, si no, no avanzamos. Y entonces al sistema forzarte, tú buscando la vía del menor esfuerzo, pues te adaptas. Te adaptas y entonces trabajas en armonía con el sistema. El problema es cuando no hay sistema. Sí. El problema es cuando no tenemos auditorías, cuando no tenemos esos elementos que nos ayudan a entender si nuestro trabajo fue el correcto, el completo y si fue efectivo. Políticas, procedimientos, manuales de operación, indicadores de desempeño, y que aparte se los expliques a la gente y los estés haciendo partícipes de la evaluación rutinaria de todo esto. Y que sean controles reales, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces hemos visto en algunas organizaciones que los indicadores están manipulados? Acabas de mencionar de compras. Sí. O sea, ahorros. Sí. Ahorros. Y cómo, fíjate, ahorita, por ejemplo, cuando nos ven los chavos de las escuelas en el podcast, un problema de calidad del producto se empieza a atender desde que vas a comprar el material en un proceso administrativo cuando das de alta al proveedor. Desde ahí estás cuidando la calidad del producto final. Desde la selección del proveedor. O sea, yo no voy a dejar entrar a un proveedor que nunca ha trabajado en un producto similar, en una industria similar, con requerimientos similares. Eso es de altísimo riesgo.
Sí, sí, definitivamente desde ese momento tan temprano se empieza a cuidar ya la calidad, hablando de uno de los elementos, pero los riesgos en lo general, ¿no? Sí, y la otra es cómo los sistemas, como bien mencionas, disminuyen el riesgo de los errores humanos o de las desviaciones, de los shortcuts, de los atajos que luego queremos tomar precisamente para acelerar los procesos. Si ya todo está dentro de un sistema que tienes que ir metiendo documentos, gestionando autorizaciones, documentando todo un expediente, y si no, no avanza. Entonces terminas por adaptarte y empezar a hacerlo mejor. Y ahí empiezas también a disminuir los riesgos de fallas, claro, dentro de lo que estás haciendo. Aunque también te cuento que los sistemas tienen que ser suficientemente flexibles para cubrir los casos especiales. Eventualidades. Por ejemplo, hablando de compras, me he encontrado empresas que su procedimiento estipula que ellos, para hacer una compra de un equipo a partir de cierto monto, deben tener 3 cotizaciones, por ejemplo. Y me parece muy buena idea. Eso indica que hiciste una investigación del mercado, que tienes diferentes propuestas y tienen 3 cotizaciones, y ahí escogerán la mejor en base a diversos criterios: tiempo de entrega, precio, calidad. Ok. Me he encontrado con empresas, al momento de auditar yo los procesos de compras dentro de las plantas de manufactura, donde solo hay un proveedor de la parte, porque es una refacción de una máquina diseñada por un proveedor, y el proveedor es el único que tiene esa parte, no es una parte comercial que encuentras en otras empresas. Entonces, solamente hay un proveedor. Y me dicen, es que mi procedimiento me dice que deben ser 3 y aquí solo hay 1. Y les digo, bueno, ¿y qué haces en esos casos? Me dicen, no, pues consigo 2 cotizaciones falsas para poder cumplir con mi procedimiento y después comprar la única refacción con el que debí comprar desde el principio. Y entonces, Héctor, es como te preguntas, ¿y para eso trabajamos? O sea, ¿esto genera valor a alguien que estemos creando o solicitando cotizaciones falsas para cumplir con nuestro procedimiento? Y también hay ese riesgo siempre latente de que el sistema no responda a la realidad. Y si la realidad es que solo tienes un proveedor, ¿por qué el sistema no considera esos casos particulares? Es bueno tener varias ofertas, pero cuando solo hay una, ya no sabemos qué hacer. Y entonces ahí solo el sistema se vuelve una carga. Entonces es encontrar ese punto medio entre el sistema es útil y me ayuda a asegurar que lo estoy haciendo bien, y el sistema me empieza a estorbar cuando yo ya sé lo que hay que hacer. Creo que ahí es donde tienen que trabajar las organizaciones. Sí, y eso es parte bien importante de la evolución del nivel de madurez de los sistemas de control y de los sistemas de información. Cuando una vez que esté implementado, donde se supone que ya existe todo un levantamiento de necesidades, obviamente no vas a tener todo en el momento del levantamiento, porque la gente no se acuerda de todo lo que le pasa. Claro. Pero sí es un ser vivo. Conforme hay una situación que no visualizamos al momento de la implementación, tiene que haber una modificación, tiene que haber un ticket donde, a ver, sistemas, ayúdame a corregir esto, y se ve otra vez con todas las áreas involucradas, con abastecimientos, con finanzas, con control interno, con tecnología. A ver, se tiene que incorporar esto, se ve la ruta crítica que debe seguir y listo. No estarlo solucionando yo con cosas que no están bien, en este caso con las cotizaciones que no son reales. Claro. Entonces, sí, y ahí es donde se involucra con la parte de la operación todos los sistemas administrativos o tecnológicos que vienen a ser un apoyo para que ellos puedan seguir trabajando, ¿sí? Por eso es que están vinculados todos los procesos de negocio y todos los procesos operativos con los administrativos, y tienen que estar en armonía, en base a la comunicación constante de todo lo que va evolucionando, porque así como pasa en este tema de abastecimientos, puede haber situaciones legales o fiscales que ya no me dejan hacer el proceso como lo teníamos antes, ¿sí? Claro. O alguna regulación nueva de la misma industria donde me está pidiendo que haga menos pero de otra forma, o que lo extienda en 3 pasos en hacerlo 5, ¿no? Entonces todo eso es comunicación para que se pueda estar balanceando todo ese trabajo. Muy bien, y una vez que bueno, ya dentro de la producción vimos esta parte de riesgos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el eslabón siguiente? Bueno, ya se hace análisis de riesgos, se despliega en producción, ya lo que sigue es la implementación de los controles. La implementación, aquí tenemos que
asegurar que se recolecta la información, que se analiza la información, ese es el siguiente eslabón, es decir, los controles están definidos, muy bien, están implementados, ¿y quién revisa esos datos? ¿Quién los analiza? ¿Y con qué herramientas? Y puede ser desde algo muy sencillo como un Pareto, como una gráfica de barras, o puedes meter herramientas como control estadístico, pero tiene que haber una evaluación del desempeño del proceso, en el tiempo. No es suficiente decir, hoy trabajé muy bien. Tienes que ser capaz de responder la pregunta, ¿y cómo trabajarás mañana? Y la única forma de responderla es con datos que nos den una proyección hacia el futuro. Si hemos trabajado bien hasta hoy y mantenemos controlado nuestro proceso, esperamos que mañana también sigamos en un estado de control estadístico. Entonces, en ciertos casos, la industria te exige que tengas este tipo de controles que te permitan ver hacia adelante, no nada más asegurar la producción del día. Y es otro eslabón donde también se fallan las empresas por diversas causas. Por capacitación por un lado, por falta de seguimiento, por desconocimiento incluso de los beneficios de tener un tipo un proceso de análisis de los datos y un análisis que nos haga tomar evaluar las mejores decisiones, los mejores cursos de acción. Y ese es el siguiente eslabón. Ya hemos analizado los riesgos, ya sabemos cómo controlarlos, lo estamos haciendo. Y bueno, y entonces a partir de esos controles, ¿qué podemos aprender del proceso? ¿Nos seguimos desempeñando tal cual o necesitamos mejorarlo? Muy bien. Un ejemplo de toda esta cadena que normalmente ves o que has implementado en los clientes. Bien, por ejemplo, en la industria automotriz se hace, voy a hablar de la parte de manufactura, se hace un análisis de fallas en el proceso de manufactura, donde se define cómo puede fallar la máquina, por ejemplo, y se definen controles normalmente orientados a mantenimiento, por ejemplo. Se define cómo puede fallar los materiales que utilizamos, entonces se definen controles relacionados con inspecciones de recibo, con verificaciones en piso de producción. Se define cómo puede fallar la operación, el método operativo, entonces definimos el uso de pokayokes, el uso de sensores, el uso de dispositivos que no permitan la falla. Un tema de medio ambiente, por ejemplo, si tenemos alta humedad, si tenemos alta temperatura, entonces se definen controles a nivel de manejo o control de las condiciones de trabajo. Entonces se define toda una serie de controles con estos elementos y estos tienen que ejecutarse. Y entonces ahora lo que nos resta es verificar si realmente se están ejecutando los mantenimientos preventivos, si realmente se están siguiendo los métodos de trabajo, si realmente se están haciendo las inspecciones en los componentes que estamos comprando o la selección de los proveedores acorde a la calidad que necesitamos, si realmente se están llevando a cabo los controles del medio ambiente, de diferentes temperatura, humedad, iluminación, ruido, y entonces tenemos que monitorear la ejecución y ahora con los resultados podemos definir nuevas acciones. Por ejemplo, si estamos encontrando que cada vez que cambiamos filtros en una máquina estamos encontrando que los filtros están dañados, tal vez es momento de reducir las frecuencias de cambio o es momento de pensar en mejores filtros. Y entonces tenemos que ir ajustándonos a la información que nos van dando los datos. O si tenemos dispositivos implementados en las líneas de producción para que nuestros operadores no fallen en el momento de colocar una pieza y aún así estamos encontrando que se están colocando mal o que los dispositivos están desgastando o que están fallando, entonces es momento de evaluar rediseños en esos dispositivos o uso de mejores materiales o incluso el cambio del método de trabajo. Entonces siempre estamos reaccionando al mundo real, tratando de aprender, por un lado, lo que no vimos, lo que no esperamos, y segundo, de definir el siguiente paso.
Y ese es el ciclo eterno de la mejora continua, que lo podríamos aterrizar a un ciclo continuo de reducción de riesgos. Claro. Fíjate cómo en este ejemplo también podemos observar la participación de muchas de las áreas de la empresa, ¿sí? Porque tienes un área de almacén donde tienes que hacer esa validación de que recibiste las cantidades, las calidades, las características, y si no, no lo recibes, lo tienes que regresar. Claro. Y debes tener un plan B, porque si ese embarque no es el que necesitabas, ¿qué vas a hacer para no parar la producción? Entonces, en ese momento tiene que haber una comunicación de que, oye, este embarque no lo vas a tener disponible porque lo regresé por esto y por esto y por esto. No sé, incluso si tienes que mandar traer a la gente de producción, al responsable de recibirlo después, para decir, oye, según yo no pasa, ¿tú qué quieres hacer? Y compartir ahí la responsabilidad, porque también tienes que sopesar, ¿no? A lo mejor es una fallita que si le limo tantito aquí a la pieza, ya va a entrar. Bueno, entonces tú vas a aceptarla y vamos a documentar que se aceptó, pero de todos modos vas a tener una sanción para el proveedor porque no está llegando, ¿sí? Entonces ya tienes producción y tienes almacén, y luego tienes a la gente de mantenimiento, que es otra totalmente diferente, y luego tienes también a la gente de la parte de finanzas, porque si ya tienes que decidir entre poner un filtro más veces o poner un filtro más caro, tienes que hacer el business case y llevarlo con la gente de finanzas. Entonces todos están involucrados en la toma de decisión para que el proceso completo llegue a buen fin. Es correcto, y te voy a decir que también cada una de esas áreas tiene sus diferentes formas de fallar. Es decir, el área del almacén, a lo mejor en el almacén se les dañó el producto, se les perdió, se les mojó, y el mantenimiento se ocupó con una emergencia y no pudo hacer los mantenimientos, o no le prestan la máquina, que es otro clásico, porque no se la pueden prestar porque producción tiene que entregar y embarques va a parar si no se entrega el producto. Entonces, aquí es donde, como bien comentas, tienes que entender que esto es un organismo, ¿verdad? Un ecosistema, e insisto, el punto donde todos debemos de acordar, donde todos debemos tener nuestra piedra de toque, es el riesgo. Se pueden tomar decisiones, siempre. Ese caso que me comentas me parece muy interesante, porque se le pregunta a producción, oye, puedes aceptar el producto así, pero producción tal vez no pueda responder porque tal vez es un tema muy técnico. Tal vez hay que preguntar a ingeniería, y yo esperaría que los ingenieros saquen los análisis de riesgos y digan, mira, no se puede por esto, por este riesgo, por este nivel de riesgo. Entonces tendremos que regresar el material y tendremos que parar. Bueno, ya veremos si podemos meter otro producto, si podemos moverlo para otra fecha o venir en fin de semana, pero debemos entender que continuar cuando el riesgo es alto, y aquí hablo alto de que podamos tener un impacto en la seguridad de los clientes, pues nadie te va a cuestionar porque hoy no quisiste matar a un cliente. ¿Me explico? Bueno, entonces sí te van a cuestionar, pero vas a tener una buena respuesta. Exactamente. O sea, al final, ¿por qué tomaste esa decisión? Precisamente por los riesgos. Y hay políticas, hay claridad en que en esta empresa no vamos a matar clientes ni vamos a incumplir la ley. Entonces yo no puedo tomar decisiones que vayan en contra de la seguridad de los usuarios ni en contra del cumplimiento legal. Si hablamos de un tema interno, alguna política, podremos tener un argumento, podríamos previo consenso acordar incumplir una política interna, pero difícilmente una empresa se va a decidir por poner en riesgo a los clientes o incumplir la ley. Claro. Yo pienso que es ahí donde todos debemos de ser muy claros dentro de la organización, de que en eso estamos de acuerdo. Aquí nadie va a incumplir la ley. Vamos a hacer lo que podamos dentro de lo que podamos cambiar, dentro de lo que podamos decidir, sin poner en riesgo estos aspectos legal y seguridad. Muy bien. Y yo creo que para ir ya un poco cerrando el podcast, si tú desde el punto de vista operación, que es donde está tu core, pudieras darle un mensaje a las áreas de control interno y a las áreas de auditoría, ¿qué les dirías que ellos pueden hacer
para ayudar a que todo en la operación funcione mejor? Pues mira, yo también soy auditor y uno de los aspectos que he encontrado de auditor es que al auditor hay un mal concepto del proceso de auditoría. Al auditor se le percibe como el verdugo, como el malo, como el que viene a ponernos dedos, viene a desenmascarar lo que está sucediendo en el área. Y también es cierto que muchos auditores apoyan esa visión. Todo eso. Sí, son todo eso. Al final yo a las organizaciones les comento, bueno, el proceso de auditoría es un proceso de interacción humana. Al final es una interacción entre un proceso que se llama auditoría y otro proceso que se llama, el que tú quieras, producción, ventas, almacén, etc. Hay que entender que no es un tema de yo vengo a auditarte a ti, más bien es un proceso auditado otro proceso. Y también los profesionales modernos, y esto va mucho para los estudiantes, tienen que acostumbrarse a que los auditen. Eso es en el día a día. Y espérense a que paguen impuestos, van a recibir nuevas auditorías. Es decir, el ser auditado no es algo malo, es algo natural, necesario, en las industrias que tú trabajes, con los productos que tú trabajes. Y por parte del auditado, pues yo les recomendaría que muestren realmente que van a brindar un servicio. Al final, para mí, eso es una visión muy personal. Yo creo que el buen auditor debe de señalar las oportunidades de mejora dentro de un proceso. Claro, si hay malas prácticas tiene que señalarlas y a veces tiene que haber consecuencias, pero también tiene que aportar a la visión de sistema, porque puede ser que el auditado no tenga la foto completa. Y entonces el auditor tiene que asistir, ayudar a dar esa foto completa. Para mí la mejor auditoría es cuando el auditado dice, fíjate que sí me encontró cosas que yo no conocía, no entendía, y ahora siento que puedo enfocarme mejor en lo que debo de cumplir. Para mí ese es el verdadero objetivo del proceso de auditoría, el generar esa mejora. Y entonces es lo que yo diría, tanto los nuevos auditores tengan ese enfoque, los nuevos auditados, déjense auditar, acostúmbrense a ser auditados, pónganle buena cara, pongan pues una atención a cómo lo hace el auditor, porque seguramente así te van a auditar muchas veces. También yo creo que el buen auditor es buen auditado. Y cuando a mí me preguntan los jóvenes que desean incorporarse al sector automotriz o que ya trabajan en el sector automotriz y que quieren acelerar su desarrollo, les digo, pues hasta auditoría interno. Es una forma impresionante de crecer dentro, no nada más de la organización, dentro del sector en general. Sí. Porque estás aprendiendo normas, regulaciones, te estás metiendo a las áreas de almacén, de compras, te estás metiendo a todos lados. Y eres alguien que a lo mejor no tenía esa exposición en tu puesto en el laboratorio, pero ahora todos te conocen y tú conoces de todos los procesos. Entonces me parece que es la forma más fácil y rápida de acelerar tu desarrollo profesional siendo auditor interno. Entonces yo siempre promuevo esa actividad dentro de las organizaciones y dentro de los jóvenes para que aprovechen esas oportunidades. No lo creerás, Héctor, pero muchas empresas ser auditor es algo que los obligan. Sí. Nadie quiere ser auditor, no sé por qué. Me queda claro, pues por todo lo primero que decías que está estigmatizado, sin embargo creo que es un gran consejo a nosotros en lo personal y profesional. Nos ha servido mucho ver todo el negocio completo para poder generar recomendaciones de más valor, no nada más para el pedacito, sino para todos los procesos de manera integral. Correcto. Y que puedan ayudar al final del día a que se cumplan los objetivos estratégicos de la empresa, que no necesariamente todos los conocen. A lo mejor deberíamos ir comunicándolos mejor de cierta manera, con el nivel de información que cada puesto puede y debe conocer, pero sí para que sepamos todos hacia dónde va la empresa. Eso ayuda mucho. Un gran consejo, síganlo muchos chavos, y creo que antes de despedirnos, también platícanos, tú tienes un podcast donde también ves este tipo de temas, y que para quienes les importa la industria automotriz, creo que pudiera ser de gran valor. Pues muchas gracias, Héctor, que me dejas hacer el comercial de mi podcast.
Bueno, jóvenes, pues igualmente si ustedes desean conocer de temas ahí sí exclusivamente relacionados con ingeniería, manufactura en el sector automotriz, yo soy el anfitrión del podcast The Pro Process. The Pro Process lo encuentran en Spotify. En YouTube encuentran el canal como Core Tools México. Y ahí yo a la vez tengo diferentes invitados de profesionales que trabajan en la industria de manufactura automotriz, y ahí hablamos de temas de análisis de riesgos, de auditoría, análisis de ingeniería, entre otros temas. ¿Listo? Muy bien, Edgar, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros todo esto que normalmente no lo vemos tan a ras de cancha, sino lo vemos un poco más desde el punto de vista estratégico, financiero, administrativo, pero que nos ayuda mucho a tener una visión un poco más amplia. Esta es tu casa, cuando quieras regresar, con mucho gusto veremos algún otro tema y pues estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Héctor. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias y pues bueno, muchísimas gracias a todos por regalarnos un espacio de tiempo nuevamente. Síganos en redes sociales, en Auditando y Controlando, desde LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos en Spotify, muchas plataformas de streaming y pues bueno, ahí vamos a estar promoviendo que se siga desarrollando todas las habilidades para la gestión de riesgos, control interno y auditoría. Les envío un cordial saludo y cuídense mucho.